muchas gracias, querido Enrique, por tu presentación. Y la verdad es que para mí es un privilegio y un placer pues, poder celebrar esta sesión informativa con todos ustedes. Creo que es un poco atrevimiento porque no llevo ni 3 semanas en el puesto de consejera. Y bueno, pues sí que me gustaría, antes de empezar a que tenga lugar el desarrollo de esta sesión informativa, es aclarar pues, algunas cosas, ¿no? En primer lugar, que esta sesión informativa va a ser muy poco técnica, es decir, voy a intentar poner con palabras que podamos entender todos los humanos, pues cuál es la situación tributaria principal de los residentes o no residentes españoles que se puedan encontrar en esta sala, intentando contestar a las preguntas que han venido formulando a la consejería. Pido disculpas entonces pues, a todos los legos que hay en derecho tributario, porque bueno, pues seguramente para ellos la charla va a ser de lo más imprecisa, pero pues a mí me gustaría que fuera lo más didáctica posible, perdiendo pues esa precisión desde el punto de vista jurídico. Tengo que avisarles que el derecho tributario a mí me encanta, pero es un área bastante árida. No soy ni muchísimo menos especialista en nada. Quiero que me tomen como una especie de médico de familia que va a poder tratar más o menos las enfermedades o los casos generales que puedan darse, pero que aquí vengo con mi boli y con mi papel. En muchísimas preguntas que ustedes me hagan, seguramente voy a tener que tomar nota y prometerles que después de consultar al especialista correspondiente, pues voy a ver cuál es el tratamiento o la solución que hay que darle al problema concreto que ustedes me planteen. Entonces, bueno, pues con estas premisas, pues lo primero que me gustaría hacer es hablar de una serie de conceptos básicos que son en los que se va a fundamentar prácticamente la tributación que les va a afectar a ustedes y que bueno, pues genera tanta expectación cuando ha habido pues, tantas peticiones para esta charla y bueno, pues y tantas peticiones pues, para estar esta tarde aquí sobre un tema pues, que es bastante de mucha casuística y árido. También quiero comentarles que en el derecho, y más especialmente en el derecho tributario, no hay nada que sea ni blanco ni negro. Muchas veces estamos en un gris que puede ser más tirando a blanco o más tirando a negro y bueno, pues la situación pues, puede estar sujeta a varias interpretaciones y por lo tanto pues, a ciertas soluciones. Efectivamente, yo soy inspectora de Hacienda, presto mis servicios en el Ministerio de Hacienda y entonces voy a intentar dar o comentar pues, cuáles son los criterios bueno, pues, que tiene el Ministerio y la Agencia Tributaria. Me van a preguntar en muchas ocasiones sobre los criterios del IRS o los criterios de la jurisdicción fiscal americana. Posiblemente, aunque yo pueda tener mi idea o mi solución, no se lo voy a poder dar de una manera tan clara. Pero bueno, pues fuera del micrófono o en una conversación un poco al margen, pues a lo mejor sí que voy a poder orientarles con el criterio que yo considere o de nuevo tomar nota e intentar solucionarlo. Bueno, hechas ya estas aclaraciones, vamos a entrar ya en faena. Bueno, advertirles que las fotografías no tienen absolutamente nada que ver con la charla, que son poetisas y escritoras españolas de mi predilección. La anterior era además paisana mía, Carolina Coronado, una romántica estupenda que había sido además retratada en un cuadro maravilloso de Federico Madrazo. Así que bueno, pues si se aburren, pues admiren o piensen en los poemas y en las obras de estas españolas ilustres y bueno, y cuando se quieran, pues vuelven a tomar el hilo de la exposición. Entonces, bueno, entrando ya en faena, lo que les quería comentar es que en los sistemas tributarios modernos y entonces en el sistema tributario español, bueno, pues vamos a encontrar dos grandes bloques de impuestos. Por un lado vamos a tener unos impuestos, lo que se llama dentro de la imposición directa y un conjunto de impuestos en la imposición indirecta. El principal impuesto de la imposición indirecta al que no nos vamos a dedicar en el día de hoy es el impuesto sobre el valor añadido. Dentro de la imposición directa en España bueno, se llama imposición directa porque son impuestos que van a gravar de una manera directa la capacidad contributiva del contribuyente. Principalmente van a ser impuestos sobre la renta.
Bueno, pues dentro de esta imposición directa vamos a destacar la primera figura, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es el impuesto pues de una mayor relevancia desde el punto de vista recaudatorio, con una gran trascendencia social, un instrumento de política económica y de política redistributiva en nuestro país. Vamos a tratar en la presente charla también, porque así me lo han pedido a través de sus preguntas, de otras cuestiones relativas al impuesto sobre sucesiones y donaciones, que también es otro impuesto sobre una determinada renta, y bueno, también muy de refilón sobre el impuesto el impuesto sobre el patrimonio. No tienen ningún interés ustedes sobre el impuesto sobre sociedades, con lo cual, bueno, pues yo se lo agradezco muchísimo. He cortado todo lo que me había preparado en relación con este impuesto y la tributación internacional, así que nos vamos a dedicar sobre todo a la imposición de las personas físicas. Bueno, pues dentro de la imposición directa sobre la renta, lo que hace la jurisdicción fiscal española es definir una tributación de dos maneras, por una obligación personal y por una obligación real. ¿Qué significa por una obligación personal? Pues basándose en criterios objetivos va a determinar que determinados sujetos vayan a tributar en España por la renta mundial que perciban. Es decir, la ley lo que hace es definir que determinadas personas tributen en España por los sueldos y salarios que hayan percibido en cualquier parte del mundo, ya sea en Francia, en Estados Unidos, por los intereses pues, de préstamos que hayan concedido o de cuentas que tengan abiertas en Angola, en Estados Unidos, por la ganancia de patrimonial que haya supuesto la venta de un inmueble en China. Y todo eso el legislador español, aplicando determinados criterios, para determinados sujetos va a determinar que tienen que ser objeto de imposición en España. Eso es lo que se llama la obligación personal, y esos sujetos se les va a llamar sujetos al impuesto por obligación personal. Por otro lado, también la norma española va a determinar que determinadas rentas que va a considerar que se han producido en España se sometan a tributación en nuestro país independientemente de dónde se encuentre el beneficiario de esas rentas. Eso es lo que se llama tributación por obligación real y bueno, pues también se encuentra definido en nuestro país. Este es el sistema de hacer tributar a la renta que tiene no solamente nuestro país, sino, como digo, todos los países industrializados. ¿Cuál es entonces el criterio que define el legislador español para hacer tributar por la renta mundial a los sujetos pasivos? El criterio que se define en la norma española va a ser un criterio de residencia. Esto es la norma general en la mayoría de los países, excepto en alguno como en el que nos encontramos, en Estados Unidos, donde para venir a definir qué es lo que se va a entender un sujeto pasivo por obligación personal, no solamente va a aplicar el criterio de residencia, sino que va a aplicar también otros criterios, como puede ser el criterio de nacionalidad. Esto nos va a dar algún quebradero de cabeza que otro, pero es la realidad. Entonces, según la norma española, ¿cuándo vamos a considerar que una persona queda obligada por obligación personal para tributar en España por todas las rentas mundiales que obtenga? Pues la ley, en concreto la ley del impuesto de la renta a las personas físicas, en el artículo 9, establece 3 criterios objetivos. Esto no se puede elegir, o sea, si uno cumple alguno de estos 3 criterios, va a quedar sometido a tributación por la renta mundial en España. ¿Cuáles son estos criterios? Va a ser un criterio de permanencia en España más de 183 días, un segundo criterio que se refiere al centro de los intereses económicos, no vitales ni personales, sino centro de intereses económicos, es decir, que se tenga en España el centro o la base fija o el centro de negocios si se es un empresario, o el despacho profesional si se es un profesional. Y el tercer criterio sí que atiende a un criterio personal, y es que resida en España el cónyuge no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad. ¿Qué es lo que ocurre?
que este tercer criterio es lo que se llama una presunción iuris tantum. Este va a ser el único latinajo que suelte. Esta presunción, ¿qué significa una presunción iuris tantum? Pues son presunciones que establece la ley, pero que admiten prueba en contrario. Es decir, si uno reside en Estados Unidos y puede probar su residencia en Estados Unidos, pero por cualquier causa el cónyuge y no separado legalmente y sus hijos dependientes viven en España, esto no significa que inmediatamente se le vaya a considerar, se le va a considerar residente fiscal en España porque cumple esta presunción iuris tantum, pero el contribuyente puede probar que esto no es así, es una circunstancia, pero que realmente su residencia fiscal está en otro país. Además, y conjuntamente con esto, que es el criterio general de residencia, pues hay unos entes raros, entre los cuales, pues, por ejemplo, se encuentra el señor cónsul y me encuentro yo, que en virtud del artículo 10 somos personas que, no siendo residentes en territorio español, la ley nos va a considerar que somos residentes a efectos fiscales. Y no solamente a nosotros, sino también a nuestros cónyuges y a los hijos menores dependientes. ¿Y quiénes son estas personas? Pues van a ser estos miembros de misiones diplomáticas y todo el personal a su cargo, van a ser los miembros de las oficinas consulares, con excepción de los vicecónsules honorarios, agentes consulares honorarios y del personal dependiente de estos dos últimos, y también los titulares de cargo o empleo oficial en organismos internacionales, siempre que sean miembros de las delegaciones y representaciones permanentes que estén acreditadas por el Gobierno español en las misiones en el extranjero. Y por último también, pues, funcionarios que ejerzan como tales en el extranjero. Esto no se va a aplicar para los cónyuges y para los hijos dependientes si antes de que se tome posesión de estos puestos ya residían en el extranjero. Y tampoco se va a aplicar cuando se presten servicios en las misiones o en los consulados, pero no se sea funcionario en activo cuando se inicie la prestación de estos servicios y además se residiera en el extranjero con anterioridad. En estos supuestos, yo los voy a asimilar a la residencia, pero realmente, como se les denomina, son sujetos, vamos a ver cómo dice la norma, sujetos no residentes por obligación personal, ¿vale? Yo, cuando me refiera a estos entes del artículo 10, pues voy a hablar en todo caso como ya residentes, sujetos residentes o obligados al impuesto por obligación personal, para no alargar y hacer la charla más tediosa. Bueno, esto es lo que se refiere a la residencia de las personas físicas a efectos fiscales en España. Bueno, personas jurídicas, como a ustedes no les interesa, pues me lo voy a saltar. ¿Qué es lo que se va a entender un sujeto pasivo por obligación personal en la jurisdicción fiscal estadounidense? Bueno, pues aquí no podemos hablar de entidades residentes, sino que lo que vamos a hablar es de las US person. A efectos o desde el punto de vista de las personas físicas, se va a entender como que son US person o sujetos pasivos por obligación personal a los ciudadanos o a los residentes en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se va a entender por un ciudadano? Me lo salto. ¿Qué es lo que se va a entender por un residente? Pues se van a entender dos cosas. Por un lado, aquellos residentes que cuentan con la carta verde, y por otro lado, aquellas personas que residen en Estados Unidos que no cuentan con la carta verde, pero que se van a considerar residentes fiscales porque cumplen los requisitos de presencia sustancial. ¿Qué se entiende en Estados Unidos por presencia sustancial? Pues si en España era una permanencia de más de 183 días en el periodo impositivo, en el caso de Estados Unidos van a ser una permanencia de 31 días en el ejercicio presente y de 183 días a computar en el ejercicio presente y en los dos anteriores, pero no de una manera fácil. ¿Por qué? Porque se van a computar por días enteros los días de permanencia
en el ejercicio actual y, sin embargo, solamente en 1/3 los días de permanencia en el ejercicio anterior y solamente en 1/6 los días de permanencia en el ejercicio anterior al anterior. O sea, hay que hacer una suma algebraica y para ver pues si se cumple con este requisito de presencia sustancial. Asimismo, la normativa americana establece una excepción, y es que si se prueba que existe una closer connection con otra administración fiscal, pues pese a cumplir el requisito de presencia sustancial, no se le va a considerar residente fiscal en Estados Unidos. Pero además, y esto sí que les interesa a muchos de ustedes, hay determinadas circunstancias en las cuales, aunque se permanezca en Estados Unidos, no se van a computar esos días a efectos de hacer el cálculo de la presencia sustancial. Por ejemplo, pues hemos tenido un accidente desgraciado de una española que bueno, pues va a tener que permanecer por una situación de enfermedad varios días, porque ha tenido un accidente y va a tener que permanecer varios días en el país por causa de esa enfermedad, pues esos días no se van a computar a efectos de la presencia sustancial. En el caso de los trabajadores fronterizos, pues que duermen en Canadá o en México, pues los días que vienen a trabajar a Estados Unidos tampoco se van a considerar días de presencia sustancial. Y tampoco se van a considerar días de presencia sustancial aquellos que transcurren en Estados Unidos cuando el visado que nos ampara es un visado del tipo A o del tipo G, con excepción de el A3 y el G5. Esto, como digo, da mucha chicha y supone el 80% de las preguntas que se han hecho previas a esta charla, y luego, bueno, pues dedicaré unos minutos para ver en qué situación se encuentran estas personas que, como consecuencia de venir amparados por estos visados, pues no van a cumplir el requisito de presencia sustancial para considerarse residentes fiscales americanos. Asimismo, tampoco se van a tener en consideración para ver si se cumple el test de presencia sustancial aquellos días de permanencia de los profesores o del personal en formación en práctica que tengan los visados G o Q. En este caso existe un límite temporal máximo de 2 años a computar en dentro de periodos de 6 años. Y para el cómputo de esos dos años que no se van a tener en cuenta para el cómputo de la presencia sustancial, se asimilan los otros días de presencia sustancial que no se tuvieron en cuenta cuando se fue estudiante, porque tampoco los estudiantes que vienen con determinadas visas, la F, la M, la J o la Q, esos días que están en Estados Unidos no se van a computar a efectos de la presencia sustancial, en este caso por un lapsus temporal más elevado, que van a ser 5 años, e incluso más si el estudiante demuestra que no tiene un interés en residir en los Estados Unidos. Bien, entonces, vamos a ver. Ya hemos analizado cuál es el concepto de sujeto pasivo por obligación personal que entiende la legislación española, el concepto de US person que entiende la legislación americana. No coincide, es decir, que pueden darse los casos de que una misma persona se considere sujeto pasivo de un impuesto sobre la renta en España por obligación personal y a su vez sea un US person y entonces se le considere sujeto pasivo por obligación personal en Estados Unidos. Del mismo modo, también Estados Unidos tiene establecido un impuesto sobre la renta por obligación real, es decir, que un residente español que obtenga rentas en Estados Unidos va a quedar gravado en Estados Unidos por esas rentas por obligación real y a su vez en España, al sometérsele a tributación por la renta mundial, va a quedar también sometido, generando lo que se llama una yuxtaposición de soberanías fiscales, lo que es pues una doble imposición. Para evitar o para corregir estas situaciones, lo que se viene haciendo por los sistemas, por los estados, es la firma de convenios para evitar reducir la doble imposición y para también luchar contra el fraude. En el caso de España y Estados Unidos, nuestro tratado es bastante ancianito.
El tratado que se firmó se publicó en boletín en 1990 y entró en vigor en enero de 1991. Como digo, es bastante antiguo, está bastante obsoleto. Ha sido objeto de una modificación que sí que ha sido ratificada por el Estado español, pero no así por el americano, con lo cual pues todavía no ha entrado en vigor. Y bueno, pues esto es así por la especialidad que tiene el sistema parlamentario americano, donde pues un simple senador pues puede hacer uso del veto. En nuestro caso pues es el senador por Kentucky, Rand Paul, del cual les puedo decir que me conozco toda su vida. Si tienen interés luego se la cuento. Y que bueno, pues es causa de insomnio de esta pobre consejera que les está aquí hablando. Y bueno, el caso es que es una pena y es una cosa incomprensible. Entiendo que como solamente no llega a 3 semanas en este país y uno de ellos con jet lag, entonces una semana tampoco cuenta, pues no entiendo cómo se puede paralizar una norma de esa manera que va a reducir la imposición, con lo cual pues va a favor de lo que yo entiendo que tienen que ser sus ideales, y que generaría puestos de trabajo, y que bueno, pues me consta que existen empresas españolas que están esperando a que definitivamente se apruebe o entre en vigor este tratado para establecer fábricas en su país generando puestos de trabajo, y que posiblemente, pues si no entra en aplicación en un tiempo prudencial, pues establecerán esas fábricas en otros países con perjuicio claro para su país. Pero bueno, esto es lo que tenemos, una norma que ha sido ratificada por nuestro país y que sin embargo pues no entra en vigor porque falta la aprobación del otro Estado, en este caso pues Estados Unidos. Entonces vamos a comentar, como digo, con gran tristeza por mi parte, el convenio antiguo. Entonces, sí, el antiguo, claro, el nuevo nada, el nuevo si quieren luego también se lo cuento, pero es que es ciencia ficción de momento, o sea que es el antiguo. Además es que, bueno, pues efectivamente sí que es un convenio antiguo que ya ha sido vamos a ver, los convenios no es una norma que de repente se les ocurra a los dos estados, sino que hay en la elaboración de los convenios las organizaciones internacionales, a través de muchísimos profesionales, hacen unos modelos de convenio que son los que luego van a adaptar cada uno de los países que lo firman a sus propias particularidades. Y ya después de este convenio, pues es que bueno, este se basó en un modelo que tenía Estados Unidos, que hizo en el 81, en el 92 ya lo cambió Estados Unidos, creo que hay otro del 2006, y bueno, la OCDE ha modificado estos modelos, pues yo creo el último es del 2010, o sea, quiero decir que es que ya está muy antiguo el pobre y que la verdad pues habría que cambiarlo, ¿no? Pero bueno. Entonces, lo primero que me interesa que sepan es que este convenio para evitar la doble imposición y para la lucha del fraude fiscal solamente es de aplicación para los impuestos sobre la renta. No se va a aplicar ni en sucesiones y donaciones ni para el patrimonio. Esto es bastante, suele ser lo habitual. Hay muy pocos países que tengan firmados convenios para evitar la doble imposición en sucesiones y donaciones y en patrimonio, y entonces en este caso pues solamente se va a aplicar a los impuestos sobre la renta de las personas físicas y al impuesto sobre la renta de las personas jurídicas. Bueno, volviendo al galimatías de la residencia, si más o menos les había quedado claro el concepto de residencia, quiero decir, el concepto de US person y de sujeto pasivo por obligación personal que define la jurisdicción americana, ahora lo vamos a complicar un poquito más, porque los tratados se van a aplicar a personas residentes. Aquí surge nuestro primer problema, porque como les he comentado, en España no hay ningún problema porque el criterio que define nuestra obligación personal es el de la residencia, con lo cual si hay un tratado que habla de personas residentes, vamos a ser todos los que seamos residentes. Pero claro, en el concepto de US person, además de residentes, va a englobar pues estos ciudadanos y estos residentes también
con carta verde que no tienen por qué residir con permanencia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es necesario que el tratado defina a efectos de Estados Unidos qué se va a considerar por residente. Entonces, lo que hace el tratado es decir que van a ser residentes y, por lo tanto, se les va a aplicar el tratado solamente a determinados US person que van a ser aquellos ciudadanos y residentes con carta verde que cumplan el requisito de presencia sustancial o que demuestren que tienen una vivienda permanente en Estados Unidos o que tienen el centro de intereses, en este caso sí que es vitales, o sea, incluye tanto los económicos como los personales, o que residan habitualmente en Estados Unidos. Y entonces, juntamente con este grupito de ciudadanos y de residentes con carta verde que cumplan estos nuevos requisitos, van a estar los que luego sí que eran residentes sin carta verde, que cumplían el test de presencia sustancial y no tenían una closer connection. Entonces, a efectos para la aplicación de este tratado, estos van a ser los que se van a considerar residentes fiscales americanos y los nuestros pues van a ser los residentes fiscales que habíamos visto al principio. Me gustaría también destacar una cláusula, y es que pese a lo que se diga en el convenio, cualquiera de los dos estados puede someter a tributación a sus nacionales, saltándose las cláusulas del convenio. Afortunadamente, esto tiene determinadas excepciones, que son, o sea, es lo mollar, ¿no? Pero España nunca ha hecho uso de eso porque nuestra configuración de nuestro sistema tributario, como digo, o sea, la base es el criterio de residencia, pero Estados Unidos sí que somete a tributación, saltándose el convenio, a sus nacionales en determinadas, vamos, saltándose no, habilitado por esta cláusula del convenio, somete a tributación por determinadas rentas a sus nacionales. Destacar además que el convenio tiene una cláusula, y esto también es una de las preguntas que me han hecho, que dice que o que no permite renunciar a la nacionalidad con efectos fiscales, es decir, no permite, o sea, lo permitirá, usted puede renunciar de la nacionalidad, pero si es por un motivo fiscal, yo le voy a someter a tributación igual. Y esta presunción va a durar 10 años desde que usted renuncie a la nacionalidad. O sea que hay ese periodo de 10 años desde que uno renuncia, que si lo hace para evitar una tributación, pues se le puede considerar como nacional y someterle a tributación desde en los 10 años siguientes a la renuncia a su nacionalidad. Bueno, me salto todo lo de las sociedades. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este convenio? Bueno, lo primero que hace es, como hemos visto que puede haber como aplicamos distintos criterios de residencia, puede ocurrir que un mismo sujeto pasivo sea residente en los dos países, y entonces en este caso pues tiene unas cláusulas de desempate que viene a decir cuáles son los criterios para determinar la residencia en un país o en otro, y entonces son unos criterios objetivos y fácticos, como pueden ser, pues será residente donde tenga la vivienda permanente, en segundo lugar donde tenga el centro de intereses vitales, donde viva habitualmente, o sea, va por escala, si no, pues donde fuera nacional, y si no, pues a través de un procedimiento amistoso entre las dos jurisdicciones fiscales. Pero lo que hace el convenio es que va a hacer un reparto de rentas de tal manera que lo que va a determinar es, en función de la naturaleza de la renta, dónde puede ser objeto de tributación. Unas veces va a determinar que sean objeto de tributación en la fuente, otras veces va a determinar que sean objeto de tributación en el estado de residencia, y a veces permite que se sometan a tributación en los dos estados. En estos casos no va a haber una doble tributación porque el convenio establece una deducción para reducir o mitigar la doble imposición internacional. De tal manera que en el estado de residencia va a permitir la deducción del impuesto que se hubiera pagado en el estado de la fuente,
siempre con la limitación, claro está, de lo que hubiera tributado, o sea, el tipo medio efectivo que le correspondería en el país de la residencia. Esto significa que siempre se va a tributar al tipo más alto de las dos jurisdicciones. Como excepción para aplicar esta deducción por doble imposición internacional está que si uno de los estados decide no aplicar el convenio aplicando el criterio de nacionalidad, el estado de residencia no va a permitir la aplicación de esta deducción para evitar la doble imposición, porque soberanamente y unilateralmente una de las dos partes ha decidido no aplicar el convenio y someter a tributación por nacionalidad a determinados sujetos. Una cosa que sí que se me había olvidado para que ustedes entiendan cómo va el sistema es que desde el momento en el que se firma un tratado, estos tratados jerárquicamente quedan por encima de las normas que regulan los impuestos. Es decir, que si ordenáramos jerárquicamente a las normas, quedaría de una manera de, pues efectivamente, la Constitución, los tratados y luego las leyes reguladoras de cada uno de los impuestos, o sea que estas se van a situar por encima. Muchas veces el convenio, y lo vamos a ver, lo que hace es que va a dar un tipo preferencial a determinados rendimientos. Por ejemplo, pues en el caso de intereses, pues puede decir que tributen al 10% cuando la norma española dice que tributen al 24%. Entonces, pues en estos casos se va a conseguir una tributación mejor, porque dentro de la estructura jerárquica el tratado se encuentra en una posición superior a la ley que regula el impuesto correspondiente. Entonces, lo que hace el tratado, como digo, es un reparto de rentas